Bienvenidos a Eres, donde hablamos de seres. Contaremos también con la colaboración, como siempre, de la escritora Lola Llabrés y la música de Saulo Sauce. Y en este caso vamos a hablar de nuestras historias, de cómo conforman nuestra identidad con el invitado que tenemos en este nuevo programa. Y como siempre, utilizando nuestra fórmula habitual, empezamos por las preguntas. ¿Quién eres? Bueno, es una pregunta muy difícil, muy filosófica. Soy una persona, espero, en el mejor de los casos, que desde su vocación o su llamada al estudio de filosofía, pues ha seguido bebiendo de la inquietud por ciertos conocimientos o sabidurías y va avanzando y ama las historias, porque también soy, después de esos estudios de filosofía que duran toda la vida, pues soy escritor y me relaciono con el mundo a través de la escritura, de la ficción y de cómo nos impacta eso a nosotros. Supongo que tenemos tiempo de desarrollarlo, pero me podría definir así. ¿Y cómo eres? Soy alguien que se relaciona también mucho a partir de la creatividad, del ser creativo. De hecho, he trabajado mucho ejerciendo esa facultad tan humana, y la creatividad se materializa muchas veces en ideas, en cuentos, porque sí, y vuelvo a la anterior pregunta, y trato de entender el mundo a través de la ficción. Y eso también tiene muchas consecuencias, pero soy alguien que necesita crear, entenderse a través de la creación, del hacer, del cómo hacerlo. Seguramente eso es algo que también me podría llegar a definir. Ajá. Y ya dentro de tu terreno, todo se ha hecho de paso, el ser es... El ser, para mí, es la única cosa a la que he llegado yo como creencia, no como conclusión, es que no es siendo. No existe un ser inmutable para mí, desde mis creencias. Ahí me remito más a Heráclito y a Heidegger, casi que hay un puente ahí invisible, y no es, sino que es siendo, es en el hacer, es en el ser siendo en el mundo que se va configurando el ser. Pero para mí no existe un ser inmutable, eterno, no, el ser individual como mínimo se va haciendo en el espacio y el tiempo, obviamente. Ajá. Y ya en plural, o como colectivo, o como sociedad, ¿cómo somos? Creo que no lo sabemos y creo que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? El otro día leía una frase muy inspiradora de Thomas S. Eliot, que decía algo así, cito de memoria: ¿dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento y dónde está el conocimiento que perdimos con la información? Creo que la sabiduría, que es la única manera de acceder a esa razón de ser, si tú quieres, o cómo somos, o qué deberíamos llegar a ser, la hemos perdido bastante, la hemos dejado de lado, y entonces unos problemas que ni sabemos ni qué somos, ni sabemos dónde vamos, y solo nos peleamos, y el mundo está en una guerra continua, una crisis continua, porque no dejamos de estar un poco estancados, sin propósito. Bien, pues estamos hablando con Gabriel García de Oro, que es un destacado filósofo, escritor y conferenciante español, reconocido por su habilidad en el storytelling emocional, donde Gabriel García de Oro combina su formación en filosofía con una amplia experiencia en dirección creativa, lo que le permite abordar la comunicación desde una perspectiva única o muy específica, ¿no? Durante más de 20 años, García de Oro ha trabajado como director creativo ejecutivo en la agencia de publicidad Ogilvy, donde ha desarrollado campañas innovadoras que integran la narrativa emocional para conectar con el público. Esta experiencia le ha permitido profundizar en el arte de contar historias aplicadas tanto al ámbito empresarial como al crecimiento personal. Como autor ha escrito numerosos libros dirigidos a públicos diversos. Entre sus obras destacan 101 cuentos emocionantes, La vida es fabulosa
Y además de su labor como escritor y creativo, García de Oro es un conferenciante solicitado en temas de comunicación, creatividad y storytelling, ¿no? Ha impartido charlas y talleres en diversas instituciones y empresas compartiendo su visión cómo las historias pueden transformar la manera en que nos comunicamos y entendemos el mundo. Por eso me pareció interesante su contribución, su participación, que agradezco a este programa. En sus reflexiones, Gabriel destaca que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en el amor y la autenticidad con que vivimos, sugiriendo que nuestra existencia se enriquece al vivir de manera genuina y amorosa. Además, García de Oro explora cómo las historias que contamos y vivimos configuran nuestra identidad y percepción del ser, enfatizando la importancia de la narrativa en la construcción de nuestra existencia. En definitiva, a través de su obra y pensamiento, García de Oro invita a reflexionar sobre cómo nuestras narrativas personales y la autenticidad en nuestras acciones moldean nuestra comprensión del ser y nuestra experiencia de la existencia. Gabriel, en tu obra y charlas hablas de la importancia de vivir con autenticidad. ¿Cómo definirías el ser auténtico en el contexto auténtico? A ver, complicado, es más difícil de decirlo en la charla seguramente que de creárselo o de crearlo. Pero vaya, vivir con autenticidad podríamos definirlo como vivir acorde a nuestra propia historia. La palabra historia es una palabra muy bonita porque no solo hace referencia a lo que hemos vivido, la historia, incluso con mayúsculas, lo que hemos vivido los seres humanos, o ciertas historietas de guerras de los seres humanos, que en eso se trata la historia, sino que también pues tiene algo de futuro, ¿no? Tiene algo de proyección, ¿no? Querer vivir tu propia historia, escribir tu propia historia, o sea que está entre, ¿no? Con un pie en el pasado, un pie en el futuro, y también creo que la cabeza, como pasa cuando tienes un pie en cada lado, debería estar en el presente. Desde ahí, desde esa autenticidad de querer, de vivir tu propia historia y acorde a tu propia historia, acorde a lo que tú quieres ser, casi como diría Jung, un poco acorde a tu propio mito, ahí radica la autenticidad. Cuando alguien, por ejemplo, no sé, pues, oye, es una persona que escribe muy bien, que le gusta mucho, le apasiona el escribir, está ahí, y entierra esa propia historia personal y se dedica, bueno, porque a lo mejor el dinero, las exigencias familiares, lo que sea, y no vive con autenticidad esa propia historia de artista, digamos así, empieza a no ser auténtico, empieza a no hacerse cargo, como diría Heidegger, que sospecho que le ha salido un poquito en la conversación, porque soy como muy fan, para utilizar una palabra más moderna, pues el ser se empieza como a enfermar porque no estás viviendo acorde a. Lo mismo sucede cuando alguien es una persona con grandes dotes de mando, incluso de liderazgo, y que bien entendido y de servicio, y eso, y de repente, pues por 1000 razones distintas que podríamos psicoanalizar, pues es una persona más sumisa, más retraída. Eso al final choca. Entonces la autenticidad es vivir acorde a esa llamada casi a la aventura, que también podemos hablar de eso, y a esa cosa que no enterrarla, porque si no empezamos a enfermar, y uso esta palabra de manera amplia, no hace falta estar enfermos con fiebre, pero sino que algo no funciona. La llamada a la aventura, ¿a qué te refieres con esa, la llamada a la aventura? Bueno, mira, una de las cosas que más me gusta charlar en charlas, conferencias, talleres y más poderosas es el viaje del héroe de Joseph Campbell. El viaje del héroe es un modelo, ¿no?, que Joseph Campbell, este antropólogo, semiótico, sabio de nuestros tiempos, pues descubre que existe en todas las epopeyas humanas. Según Campbell, las grandes epopeyas míticas de todas las culturas, sea Moisés, Jesús, Buda, Osiris, da igual, siguen una serie de etapas, ¿verdad? De etapas, y eso él le llama el viaje del héroe, y lo escribe, o sea, lo comparte en su libro El héroe de las 1000 caras. No es 1000 caras, pero para un solo héroe. Es un viaje de transformación en el cual, pues, uno
un personaje X, pues está en su mundo ordinario y recibe una llamada a la aventura. Te lo voy a ejemplificar con Luke Skywalker, porque de hecho George Lucas usa el viaje del héroe para escribir la Guerra de Galaxias, ¿no? Lo usa mucho. Y entonces Luke Skywalker pues no rechaza la llamada, porque todo héroe rechaza la llamada. ¿Por qué rechaza el héroe la llamada? Porque ¿cómo va a poder imaginar que puede llegar a ser lo que aún no es, que puede llegar a ser un héroe? Normalmente sin rechazo una llamada, no hay héroe. Pero un mentor, un signo divino, lo que fuera, hace que acepte la llamada a la aventura. Entonces, no, en el caso de Luke Skywalker, voy a hacer ningún spoiler porque es una película de hace 30 años, pero le matan a sus tíos en Tatooine. Entonces, vale, pues me voy. Entonces empieza la aventura, el mentor lo consigue sacar de ahí y ahí el cruce del primer umbral. Muchos de nosotros vivimos en el rechazo de la llamada. Hay muchas maneras de rechazar la llamada. Por ejemplo, Spider-Man, que es otro clásico viaje del héroe mítico y por eso nos gusta tanto y aún se sigue reproduciendo, su rechazo a la llamada es usar ese don que la vida le ha dado, me da igual que sea la vida, el destino, Dios, eso me da igual, en forma de araña que le pique, le da superpoderes. Él usa ese poder pues para peleas callejeras casi, apuestas, no lo usa para el bien. Es una manera también de rechazar la llamada, usar ese don, ese talento, ese genio que le ha sido entregado para nada, ¿no? Para algo muy, muy tonto, digamos. Bueno, es un tanto. Pero luego pasan cosas y aceptarlo. Por eso yo uso un poco eso del aceptar la llamada a la aventura, porque esa aventura te ha de llevar a concluir tu camino del héroe o heroína, me da igual, y llegar a ser lo que estás llamado a ser. Eso es lo que a mí me encanta explicar. Lo he explicado 200.000 veces y lo explico con la misma pasión porque me apasiona el viaje del héroe. Más en lo habitual o en lo común, más digamos de calle, ¿cómo pueden ser o cómo pueden manifestarse o dónde podemos ver o pensar sobre esa llamada en nuestra vocación, en nuestra, no sé, en nuestras represiones? Tú que tratas mucho el tema de los sentimientos, ¿dónde podemos reconocer o dónde podemos ver esa llamada, digamos, sin irnos a superhéroes, en el día a día, en lo más común, en la gente de a pie, que se suele decir, Gabriel? Sí, obviamente no hace falta que nos pique una araña, ¿verdad? Para que una araña radioactiva, ¿no? Pero hay muchos heraldos. La llamada a la aventura, lo que nos enseña el viaje del héroe, es varios personajes que surgen a lo largo de la historia, porque eso es un modelo que se ha usado mucho para Hollywood y para películas y para libros, pero que es que también nos sirven para nosotros, porque no dejamos de ser nuestra propia novela, nuestro propio libro, nuestra propia serie de televisión, ¿no? Pero el personaje que trae la llamada a la aventura es un heraldo, ¿no? Que siempre es el que anuncia la llamada. Ese heraldo puede ser cualquier cosa. Ese heraldo no hace falta que sea Obi-Wan Kenobi o el robot, ¿no? No me acuerdo del robot alto y dorado que le envía sí, mensaje de las R2, sí. ¿Vale? No hace falta que sea eso. Una incomodidad puede ser una llamada a la aventura. También puede ser el que de repente te despiden de tu trabajo. Eso es una llamada. No es, obviamente puede ser un fastidio, pero también te está diciendo cosas. Esto puede ser una llamada a la aventura. Un proyecto que alguien te dice, oye, y si tal, y que no, yo no valgo para eso. Yo esto no. Pero esa llama es una llamada. Entonces, no pasa nada si lo rechazamos. Porque siempre hay duda, obviamente, porque estás en el mundo ordinario, aún estás en tu zona de confort. No me gusta mucho esa palabra, pero a veces estás en tu charca pestosa, pero es tuya y entonces ya te has acostumbrado y no quieres salir de ahí. ¿Me explico? Hay un ascenso que le han dado a otra persona que a lo mejor tú querías y pensabas que lo merecías. Hay muchas llamadas a la mente. Son incomodidades que de repente, si nos asimos a ellas, pero cuidado, porque igual que hay un heraldo que no es tal, que tal, también siempre existe en esta primera parte del viaje un mentor
que es el que va a acompañar sobre todo a cruzar el primer umbral y a entrar en el mundo extraordinario, mundo mágico, me da igual cómo lo llamemos. Por tanto, una de las recomendaciones a esas personas que de repente, pero no es, busca ese mentor. Busca ese mentor, busca esa persona que te pueda ayudar, que te pueda acompañar. A lo mejor no ha de ser una persona, puede ser un libro, un curso, algo que te inspire, algo donde asirte, ¿eh? Pero una persona, una mentoría siempre va bien. Además, yo siempre digo que mentor es una palabra muy bonita. Supongo que muchos de los oyentes ya sabrán, ¿no?, que es mentor, es el anciano en el que se convierte Atenea en la Odisea para acompañar a Telémaco en busca de su padre. Por tanto, en la mentoría, que se usa mucho esa palabra, siempre late el corazón de una diosa que quiere el bien para nosotros y quiere acompañarnos. Busque ese acompañamiento porque te puede servir sobre todo para pasar del arquetipo del inocente, porque empiezas siendo un inocente, luego te conviertes en un huérfano porque algo ha pasado, te han echado del trabajo, no sé qué. Y necesitamos ayuda, y en esa ayuda la mentoría, el mentor, la diosa Atenea nos puede echar un cable bastante importante, porque todos los seres necesitan ayuda, eso siempre. Sí, la mentoría se me estaba ocurriendo, pues normalmente el arquetipo supongo que serán los padres, el padre o la madre, muchas veces pues, o los abuelos, o sea, algún familiar, e incluso también a nivel religioso, pues Jesús, Mahoma, o algún santo, con esa devoción. Y con respecto a lo que comentabas tú de la señal, también pues pregunto, más que afirmo, pregunto ya agradeciendo tu presencia o aprovechando tu presencia, por ejemplo, cuando ya de niños hay niños que sienten una vocación, pues quiero ser tal, o incluso en las relaciones cuando tú dices, pues si te despiden del trabajo, o cuando tienes una relación de pareja y tu vida se une a una persona, pues a lo mejor para toda la vida o durante un cierto tiempo, estos también pueden ser señales, Gabriel, y pueden ser mentores. Sí, obviamente. A ver, mentor normalmente no es algo espiritual, como tú has dicho. O sea, el mentor seguramente es algún amigo, puede ser un padre, pero puede ser que no. Los padres haríamos bien, como mínimo, no ser obstáculos. Nosotros muchos niños tienen vocación y nos oponemos a ella, ¿vale? Mentor puede ser cualquier persona, pero obviamente que goce de tu confianza y pretenda ser. Nosotros podemos ser mentores también. Lo bueno del viaje del héroe es que te convierte en alguien humilde. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú estás en tu viaje del héroe, y hay muchos, ¿no? Puede ser un viaje, ¿no?, en la pareja, como tú has dicho, en el trabajo, pero tú has de entender que cuando estás hablando con el otro, con esa otredad que existe, que no eres tú, si es el otro está viviendo su propio viaje del héroe, de la heroína, y tú no vas a ser el héroe ahí. El héroe eres en tu vida, pero en la vida del otro, el héroe o la heroína es la otra persona. Por tanto, puedes hacer otros roles. Puedes ser el heraldo, que llame a esa aventura, puedes ser el mentor, puedes ser el cambiaformas, que es un personaje tipo del arquetípico que conocemos, pues podría ser Han Solo, que parece bueno al principio, malo, tramposo, pero lleva al héroe a sitios insospechados. Puede ser un guardián del umbral. A veces somos nosotros el guardián del umbral, cuando alguien, no sé, si tú estás de entrevistador en un trabajo, o eres el quien acepta o no acepta a los candidatos y candidatas, tú eres el guardián del umbral. El guardián del umbral, hay varios umbrales, pero en el primero, el héroe normalmente no se enfrenta ni lo mata, sino que se hace amigo. Eso, por ejemplo, en Harry Potter sucede mucho, y luego le ayudan a ese guardián del umbral, bla, bla, bla. Lo que me refiero es que la ficción, porque es pura ficción, nos ayuda. La ficción existe porque nosotros, los seres humanos, estamos hechos de historias. Nosotros no podemos entender nada sin una historia. Un Excel, obviamente, hay que interpretarlo, pero también el Big Bang es una historia, la creación, como sale en la Biblia, es una historia. Son historias con su introducción, su nudo, a veces su desenlace por hacer. Pero es una estructura narrativa casi. ¿Por qué? Porque estamos hechos de historias. Entendemos el pasado en forma de historia, nos entendemos en el presente en forma de historia, y nos podemos proyectar al futuro en forma de historia. Al ser seres narrativos, que por cierto nos comunicamos con los otros en formas de historias,
Si conseguimos entender cómo funcionan las historias que funcionan, podremos hacer funcionar un poquito mejor la nuestra. Si entendemos cómo funciona bien el viaje del héroe, podremos decir, cállate, que yo no estoy en esta parte del viaje, es que aquí a lo mejor ya he acabado. Mira, te voy a poner un ejemplo. José Gabriel, que el otro día sucedió en unas charlas y talleres que estaba dando yo, y estaba explicando el viaje del héroe. Una persona dijo, hombre, pues que ahora lo he entendido, yo ya he acabado este viaje de esta compañía, porque en 2 años ya me jubilo y yo ahora estoy siendo mentora. Claro, y le cambió la cara porque entendió su sitio en su propia historia, que su viaje había concluido. Cuando concluye el viaje, normalmente el héroe es un regreso, porque viajar es regresar. Ese sitio es una mudanza, regresa al mundo ordinario, pero ya transformado, y normalmente se convierten en profesores, en gente que enseña, en gente que predica de alguna manera, porque enseña a los demás su propio viaje del héroe para inspirarlos, ¿no? Entonces esa persona dijo, wow, y no me gusta la palabra, pero nos entenderemos con ella, se empoderó, porque dijo, yo no estoy aquí luchando, yo es que ahora he de guiar a otros para que en su empresa y dar el relevo. Entonces, claro, eso es muy bonito porque nos entendemos con las historias. Y eso es un poco, creo, la razón también por la que me has invitado, porque estamos hechos de historias. Sí, ¿y por qué es tan fundamental contar historias sobre nosotros mismos, Gabriel? Porque, primero, por lo que te decía, ¿no? Que estamos hechos de historias, y porque sospecho yo y otros, que a ver, ¿cómo te lo diré? La ciencia no piensa, ¿no? Decía Heidegger, que la ciencia no piensa. Para pensar la ciencia ha de pensar con estructuras que no son propiamente de la ciencia, solamente provienen de la filosofía, ¿vale? Entonces, como no, y la filosofía cuando piensa para acceder a otras realidades, y eso ya me refiero un poco casi ya de persona adelante, para captar ese fluir del tiempo y del espacio, que es complicadísimo, debe acceder con un lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico nos permite acceder a realidades que no nos permite acceder el lenguaje analítico propiamente o muy, muy concreto. Por eso, todas las religiones, que no dejan de ser una antesala de lo místico, son historias, son parábolas incluso, ¿no? Jesús se expresaba a través de cuentos, de ficciones, de narraciones. Él mismo usaba que si el candil, que si no sé qué, que si las metáforas. ¿Por qué? Porque podemos acceder a esa otra realidad. Claro. Una realidad que, por no sé por qué, eso no me lo han contado, nos es velada con nuestro lenguaje analítico. El lenguaje tiene una doble función. Eso lo descubrimos ya con Austin, el filósofo norteamericano, cuando dice el lenguaje no solo describe la realidad y esta mesa es blanca, esta mesa es bonita, bueno, es un juicio, pero tiene 4 patas, lo que fuera, sino que va por delante de la realidad. Si coordinamos bien el lenguaje, de cierta manera, podemos generar realidades que no existían antes. Claro, eso es brutal, ¿no? Cuando nos damos cuenta de eso. Entonces, el lenguaje puede permitirnos también acceder a esas realidades que se nos escapan por limitaciones, ¿no? Ahí está Husserl con lo inefable, y también al entrevistado que tuvimos aquí, el honor a Antonio Cirión, que escribe sobre lo inefable, el colorido de la vida, y el lenguaje expresa una parte limitada, pero no, en el ejemplo que pone Husserl y que utiliza también Antonio, el del mirlo, ¿no? Cuando describe lo del mirlo, que vuela el mirlo, pero todo el contexto, toda la situación, todo tal, bueno, ahí se nos escapan muchísimas cosas. ¿Y cómo definirías el storytelling para que nos entienda la audiencia, estos anglicismos que solemos manejar, sí, pero que al final pues es... explícanos un poco, Gabriel. Sí, a ver, storytelling no me gusta nada la palabra, pero se usa porque al tener una empresa también y la gente la compra, entonces por eso se usa, pero no deja de ser contar historias. Es decir, contar historias, pues el storytelling es verdad que
la palabra se entiende en un mundo empresarial como un mero storytelling, es decir, algo que me sirve para vender más, mejor, porque conseguí, que es una de las funciones del contar historias, del storytelling. Pero el storytelling también sirve para entenderse a uno, para comunicar, para muchísimas cosas. Entonces, lo que no se entiende del storytelling / de contar historias es dónde reside el poder de las historias. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué son tan poderosas las historias? Y el poder reside en la conexión emocional. Es decir, cuando tú cuentas una historia en un anuncio de televisión o a tu mujer porque quieres ir a cenar a este restaurante mejor que a este otro, da igual. Y realmente cuentas bien, estás conectado emocionalmente con la otra persona. Eso tiene varios puntos. Primero, que cualquier historia conecte emocionalmente. Es decir, yo te puedo estar contando ahora todo esto y conectar con la emoción del aburrimiento, que es una emoción. Por eso cuando muchos clientes me decían, es que creo que sea muy emocional esta campaña, digo, bueno, escoge emociones, porque el aburrimiento, el asco, el enfado es una emoción, y dudo que tú quieras conectar con esas emociones. Deberíamos hacer un diseño emocional. Entonces nosotros, desde Fantástica, que nos dedicamos al storytelling y al pensamiento creativo, nuestra base es decir, primero debemos afinar y afilar nuestra conciencia emocional, entender de qué hablamos cuando hablamos no de ser cristiano, sino de qué hablamos cuando hablamos de miedo, de rabia, de ira, de aburrimiento, ¿vale? Para poder hacer un diseño emocional y poder conectar con las emociones que nos interesan del otro. Y a partir de ahí, cada emoción, en el modelo en el que trabajamos, tiene un propio storytelling. Las emociones nos cuentan algo del mundo, de nosotros mismos, de los demás, de lo que fuera, nos cuentan algo. Si lo deconstruimos como una estructura lingüística, también podremos usarla como una estructura lingüística, como es el storytelling. Cuando yo te he dicho aburrimiento, la gente sabe perfectamente lo que es estar aburrido, pero ¿qué significa estar aburrido? ¿Cuál es el storytelling que hay detrás de la emoción del aburrimiento? Pues no hay nada importante de mí aquí, por tanto, me desconecto. Incluso además tiene una corporalidad social. Cuando tú entiendes esto, puedes usar, si quieres aburrir a alguien, pues oye, procura que no haya nada de esa persona en todo lo que cuentas, porque así no se verá reflejado y se va a ir, y entonces nada, lo que fuera. Eso pasa con el miedo, con la rabia, con la alegría, con el entusiasmo, con las 300 y pico emociones que hay. No hace falta saberlas todas así, su storytelling, pero sí con las 5, 6, 10 básicas puedes operar mucho mejor esa conexión emocional para poder que tus relatos, lo que tú cuentas, conecten de la manera que tú quieras que conecten, y no estar al albur de, yo qué sé, de a ver si esta me ha salido bien o me ha salido mal. No sé si he contestado tu pregunta o te he dado un curso. No, bien. Ahí está una explicación larga y profunda sobre el storytelling. Y ahí tú hablas de que tiene poder transformador, ¿no? El storytelling. Claro. Sobre la identidad misma, es algo que vamos construyendo a lo largo de la vida, o sea, cómo influyen en nuestras propias historias en la manera que percibimos nuestra identidad y nuestra existencia, Gabriel. Bueno, absolutamente, porque ya hemos dicho, ¿no? Si asumimos que estamos hechos de historias, muchas de ellas están muy arraigadas, son creencias, ¿no? Creencias de nosotros mismos, que se construyen en la infancia por cierto tipo de resultados, bla, bla, bla. Pero claro, cuando una de tus historias que se ha transformado en algo que opera dentro de ti y es una creencia, como por ejemplo, yo qué sé, pongo un ejemplo empresarial típico, yo no se me da bien hablar en público, eso es una creencia, eso no es un hecho, eso no es como, hoy estamos a 24 grados, está lloviendo, eso es un hecho y lo otro es una creencia. Esa creencia, que es una historia que te cuentas a ti mismo y te la crees, te hará estar en el mundo de una manera. De repente tienes que presentar a un comité o lo que fuera, y ¿cómo entrarás a la vida desde esa creencia? Pues nervioso. ¿Cuál será el resultado de eso? Palabra muy bonita que significa lo que viene rebotado desde atrás. Por tanto, desde atrás, ¿qué es tu creencia y tu comportamiento? Pues te saldrá mal. Esa presentación no te va a poder salir bien. Entonces tú harás eso que tanto hacemos los humanos, que es darnos la razón. ¿Ves cómo yo no hablo bien en público, que me debería haber quedado callado en mi casa?
y nos limitará ese relato que tenemos de ese aspecto concreto. Pero como podemos ponerlo sobre blanco, como es en el fondo una estructura lingüística, podemos intervenir esa creencia con lenguaje también. No se trata del pensamiento mágico de ahora yo soy Steve Jobs y presento súper bien, porque eso no es verdad, porque realmente presentará mal. Pero sí que puedes decir, oye, vale, yo no presento muy bien, no se me ha dado muy bien hasta ahora, pero puedes intervenirlo. ¿Cómo? Pero, oye, estoy haciendo unos cursos, estoy leyendo unos libros y, hey, cada oportunidad va a ser una oportunidad para aprender o para mejorar. Esa nueva reunión que tendrás, esa nueva exposición, te lo tomarás de otra manera. Oye, ni tan mal, no sé qué. Por tanto, te saldrá de otra manera. En ese aspecto es porque son tan poderosas en nosotros las historias. Uh-huh. Ser conscientes de qué historias tenemos dentro, de qué historias estamos hechos, cuáles nos están limitando, intentar intervenirlas, y cuáles nos empoderan, porque también hay algunas que nos empoderan. Pues esas dejarás. Si te funcionan, adelante. Por eso nos transforma y son poderosas. Poder es una palabra que en castellano también significa ser capaz de. Pues las historias nos pueden hacer sentir que somos capaces de, o nos pueden hacer sentir que yo no valgo para nada. Pues si esa es tu historia, tranquilo, que la vas a cumplir, porque cumplimos lo que nos explicamos, pero siempre, ¿sabes? Uh-huh. Sí, precisamente te iba a preguntar ¿qué sucede cuando nuestra narrativa o la narrativa personal entra en conflicto con la realidad? Sea la realidad objetiva o sea la realidad de otro, porque por ahí podemos entrar por desgracia, el tema actual de los conflictos, de las versiones distintas. A nivel personal, cuando tu historia, tu narrativa entra en conflicto con la realidad, ¿qué sucede ahí, Gabriel? Bueno, sucede que hay un choque de realidad y hay como unas leyes del storyteller, del contador de historias, y es que la primera es que ha de ser verdadera, lo máximamente verdadera posible, y a veces la realidad nos obliga a corregir cosas. Nos obliga, por eso debemos. Yo he empezado esta entrevista diciéndote que el ser humano es un ser siendo, es un Dasein, ¿no? Se va configurando. Pues bueno, también hemos de irnos configurando y ver cuáles funcionan, cuáles no, cuáles están chocando con la realidad. Si yo me creo el mejor del mundo haciendo, no sé, jugando al ajedrez, y de los últimos 5 campeonatos he perdido contra gente de un nivel básico, ¿vale? A lo mejor he de revisar eso y decir, pues a lo mejor no soy tan bueno, a lo mejor esa creencia que creía que me potenciaba me está impidiendo aprender. O sea, hay que ser muy, muy sincero, y eso también pasa con lo que no está pasando en el mundo, ¿no? Cuando tú decides invadir Ucrania porque dices que eso va a ser muy fácil y de repente no es tan fácil, pues puedes seguir insistiendo en una narrativa absurda de que, como mínimo deberías entender que fácil no ha sido, ¿no? Putin, si lo tuviese antes, o sea, como mínimo yo no voy a entrar en territorios morales. Obviamente que podríamos entrar, no, fácil no está siendo, y parece que fácil no va a ser. Fácil no va a ser. Entonces, por tanto, se debería ir revisando. Lo que pasa es que nos aferramos tanto que ahí vienen muchos dramas. En vez de revisar, reinterpretar, cambiar y readecuar, no, pues por aquí, sí, hijo, pues sí, te vas a seguir chocando por aquí, porque la realidad te está gritando que esta narrativa le falla algo. Sí, me estaba acordando, aprovecho tu amable presencia, Gabriel, del caso del pequeño Nicolás, ¿no? Tú como experto, porque es la historia de lo que se ha montado, y bueno, digo el pequeño Nicolás, que es espero un ejemplo, bueno, supongo, más que esperar, supongo un ejemplo conocido por todos, pero por ejemplo, podríamos llevarlo a otros terrenos, a mí por el Trump, por ejemplo, el Donald Trump, a mí me parece otro pequeño Nicolás, otro bluff, ¿no? Otra historia, pero para acercarlo más a nuestro territorio más terrenal y no irnos otra vez a los líderes, ¿cómo explicarías lo del pequeño Nicolás, Gabriel?
Bueno, es la típica historia del embaucador, pero eso a la humanidad ha tenido un montón de ejemplos en la literatura, en la vida real, y además, a la sociedad nos gustan ese tipo de historias. O sea, llama la atención porque en el fondo hay algo de simpático en esa persona que sin ser nadie, entre muchas comillas, porque yo no creo en eso de que alguien es por tener o dejar de tener, pero que se ha hecho camino en la corte del rey, en las cortes. No hablo del rey de ahora, digo de como cuento, ese gato con botas, ese marqués de Carabás, porque hay algo de a ver si lo consigues, porque hay algo de simpático, hay algo de no dañar a nadie, no está invadiendo un país o no está matando. Sí que es verdad que dañas desde otros puntos de vista, pero hay una cierta tendencia a esa especie de héroe. El héroe pues no hace falta que sea un héroe, puede ser un héroe trágico, ¿no? Ya nos lo enseña Aristóteles, los distintos tipos de héroe, ¿no? Y normalmente el héroe trágico, según Aristóteles, que es un análisis perfecto de los héroes, cometen si no me equivoco, lo cito de memoria, el pecado de la amartía, es alguna soberbia que le impide, ¿no? Bla, bla, bla. Hay algo de soberbia en los pecados seguramente del pequeño Nicolás, que le ha ido, ¿no? Esa bola de mentiras, de narrativas que al final te acabas creyendo, ¿no? Uh-huh. Pero dice mucho de nuestra sociedad, dice mucho de ese... No conocemos historias de alguien que ha engañado a todo el mundo para dar servicio a los más necesitados. Entonces, es como para acceder a sitios que son vetados al resto de los mortales, ¿no? Pero bueno, ha pasado siempre y también forma parte del genio de este personaje de poder liar a tanta gente durante tanto tiempo. Eso también tiene valores positivos y ciertamente admirables en ese aspecto, ¿no? Uno puede ser un malo bueno, también lo decía Aristóteles, un muy buen malo. Pues bueno, no sé si es malo, pero bueno, ha conseguido como mínimo la atención, que es lo que ha de generar una buena historia. ¿Y estamos condenados a vivir una ficción para sentirnos completos, Gabriel? No lo sé. Por ejemplo, para huir de la cruda realidad muchas veces, eso lo que decías tú, aunque la palabra no sea la correcta, yo tampoco la comparto, lo de la creencia, pero que indudablemente influye. Ya no hablo de paraísos, de cielos, del más allá, sino aquí en la propia realidad. Muchas veces el entorno que nos rodea, si no nos abstraemos, yo por ejemplo hace tiempo que no veo, que paso de los noticiarios y los telediarios porque me deprimen, ¿no? Me ponen de mala vibración, ¿no? Porque tienes que no sé, construir tu propio entorno donde y a lo mejor pues muchas veces, o incluso la lectura, nuestros hobbies, es decir, la ficción, que tú, como compruebo, utilizas mucho en tus ejemplos, ¿hasta qué medida estamos condenados o no a vivir para sentirnos completos en algo de ficción? Mucho, poco. Yo no sé si condenados, pero sí que la ficción y la abstracción y el irse o retirarse un poquito del mundanal ruido, para mí es que es sano. Es decir, hay un libro de Houellebecq, creo que es La posibilidad de una isla, que me gusta mucho ese título, porque nosotros todos necesitamos nuestras islas, nuestros jardines, todo el mundo del jardín es muy filosófico, obviamente, ya desde Voltaire, ¿no? Ese apartarse un poquito para reconectar, o conectar con otras cosas distintas que no sea la áspera realidad, ¿no? Parafraseando la frase esa de Rojo y Negro, pero es sano. Más que una condena, creo que debería ser obligatorio. La lectura nos ayuda a evadirnos, la meditación nos ayuda a evadirnos, el mindfulness nos ayuda a evadirnos, la autohipnosis ericksoniana. No hace falta estar tan
en el mundo material. También debemos tener acceso al mundo imaginativo, espiritual, creador. También está bien estar por aquí abajo y no solo por aquí arriba, digo, no por aquí abajo, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo. Y la lectura es y para mí leer ficción es una muy buena manera de estar en otros sitios sin estar en este, pero que va a ayudar a estar en este. Parece un trabalenguas, pero creo que es una buena lección de vida. Y ya teniendo en cuenta nuestra actual situación, me refiero a las redes sociales, la nueva tecnología, el boom que ha habido, ¿no? Esa gente que, bueno, me estoy acordando en estos momentos, sobre todo en Japón y en Corea del Sur, cuando lo de la pandemia, gente que no pudo mantener su storytelling, ¿no? Por así decirlo, y los llamados influencers y todo eso, que algunos, sobre todo gente joven, se suicidó en una cuantía importante, pero yendo al terreno común, al del ciudadano de a pie, ¿cómo las redes sociales, al promover narrativas fragmentadas y filtradas, están afectando, pueden afectar a nuestra percepción del ser y la existencia de lo que somos? Sí, yo creo totalmente. Las redes, una red sirve para atrapar. Nos sirve para atrapar, igual que en el Excel le llaman celdas por algo. Entonces, vivimos en un número muy de números, muy de celdas, muy de atrapar cosas. Y nosotros estamos un poquito atrapados en esas redes sociales. Es algo para mí muy tóxico, la palabra, ¿no? Creo que es basura mental, que ha sido escogida como una de las palabras nuevas del año por no sé qué revista, no sé qué, esa basura mental. Y sobre todo es que no hay historia, porque una historia lo que necesita es un tiempo, el tiempo es importante para una historia, y nos están robando. Tú no puedes contar una historia, escuchar una historia, escribir una historia, tener una historia sin un tiempo en el que empieza la historia y un tiempo en el que concluye la historia. ¿Sabes? Hoy ya no es que no solo no empiezan, es que no concluyen las historias. Y a las plataformas me refiero. Una historia que a veces no ves una serie en cualquier plataforma y dices, oye, ves la primera temporada y te gusta, ¿no? Dices, ya no hay historia, debería haberse concluido aquí. Y la alargan ¿hasta cuándo? Hasta que no tenga suficientes seguidores. Entonces ya está. Y te la acaban así también. Y dices, hombre, pero respetemos los tiempos de la historia. Obviamente las redes sociales son la historia de no respetar nuestros tiempos. Y como hemos dicho que somos en el espacio y en el tiempo, o yo creo eso, según Heidegger, si nos quitas el tiempo, y solo te queda el espacio, el ser, ¿qué le pasa? Pues que no se puede desarrollar. O sea, el tiempo es importante. ¿Cuántas historias anónimas o que mucha gente considerará que eso no tiene importancia, que han pasado desapercibidas, sin pena ni gloria, como se suele decir? ¿Qué mensaje te gustaría dar a quienes buscan encontrar sentido a su existencia a través de la narrativa del autoconocimiento, para que no fuese ese el sentimiento de decir, bueno, pues yo no soy nadie, ¿no? O mi historia no tiene ningún valor, ningún... Sí, yo les diría primero que se aferren al sentido. En español, la palabra sentido, si le cambias el orden de las letras, te aparece la palabra destino, y eso es muy bonito, es un juego muy bonito. Entonces, cuando tú, el sentido, te aferras a ese sentido, vas a encontrar ese destino. Hay que insistir. Decía Cela que en este país, yo creo que en este planeta, resistir, ¿no? Es ganar, es vencer, ¿no? O sea, hay que insistir, resistir y persistir, porque si tú te quitas el sentido, te vas a quitar también tu destino. ¿Me explico? Entonces, al final, te pueden quitarlo todo, porque no te quiten tu sentido, porque tu sentido es tuyo. Y dentro de ahí, dentro de esa palabra, dentro de ese concepto, podrás encontrar tu destino. Y luego, las historias que aún no están concluidas, están por concluir.
Y ahí, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta mucho decir en estas talleres, esas charlas, es una visión del héroe de Cyrulnik, del Boris Cyrulnik, no sé si lo pronuncio bien, el psicólogo y sociólogo, que decía, ¿por qué necesitamos a los héroes, no? Los héroes, si tú te fijas en las historias, ¿no?, siempre pierden, nunca están ganando, solo ganan al final. La historia de un héroe es la historia de una pérdida, de una derrota tras derrota, va superando y lo va pasando mal. Al final gana, pero al final. Porque si no, no es un héroe. Y nos gustan porque queremos que nos hagan ver que vale la pena esa lucha. ¿Cuántas veces en una historia, me da igual que sea Batman, Superman o un héroe anónimo, nos gusta porque parecía que no, pero al final es que sí? Pues sigamos persistiendo, insistiendo en ese sentido para llegar a ese destino que no deja de ser otra cosa, ese final que es sí, lo ha conseguido. Y entonces inspirémonos en las historias de héroes y heroínas que nos pueden dar mucha luz también en el camino. Aprovecho también como sociólogo porque está habiendo un aumento significativo de los suicidios, de algo que no se suele hablar y tratar, y yo suscribo mucho la teoría o la hipótesis de Emily Durkheim, que el suicidio tiene que ver mucho con lo sociológico. Indudablemente también pues, hay casos de lo psicológico, pero sobre todo la anomia, lo que llaman Durkheim anomia, de esa falta de integración, o que el individuo se siente un outsider, ¿no? Una persona que, bueno, pues que no tiene espacio, o que la sociedad de alguna forma no se integra, o bueno, no tiene su encaje. Y entonces, en este sentido, estabas hablando, Gabriel, y pienso que desde el storytelling, desde la construcción de esa historia, de esa emotiva, lo que acabas de decir, que todo tiene su final, que se puede reconducir, y es un mensaje, creo, positivo para todos. Pero aprovecho tu amable presencia porque creo que es un problema que está, y sobre todo en gente joven, y volvemos también ahí a conectar con lo de las redes sociales, etcétera. Cuando no, fíjate, hace poco una chica de 16 años a través de las redes sociales, porque dejó al novio, bueno, el acoso a través de las redes sociales, bueno, en fin, y terminó suicidándose la pobre chica. Bien, creo que desde tu perspectiva, desde tu ámbito profesional, de conocimiento filosófico, etcétera, se puede lanzar un mensaje positivo a estas personas que no encuentran ese encaje, ese sentido, o sea, se encuentran fuera del juego social, porque tenemos juego personal, ¿no, Gabriel? También. Sí, hombre, a ver, ese es un problema que, bueno, no sé si se puede abordar desde donde yo lo abordo. Obviamente como mensaje positivo, así como consejo casi de padre, el padre puede dar consejos a los jóvenes, pues es procurar no estar solo. Es decir, nunca se está solo. Muchas de las veces, y tú sabes más de estos temas, yo no sé de este tema, pero esa soledad, esa incapacidad de ver más allá de la posibilidad que existe, ¿no? O sea, es mi historia concluido, ¿no? Creo que buscar ayuda, buscar amigos, buscar gente con la que compartir tu propia historia. O sea, si atreverte a compartir, estoy muy mal, estoy pensando en hacer eso. Cuando verbalizamos las cosas, suceden cosas. Creo, entonces, cuando nos reunimos con gente incluso que tiene nuestros problemas, nuestras tendencias, lo que fuera, yo creo que se suaviza, y eso es lo que descubrieron también los creadores de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hablando podemos conseguir superarnos, ¿no? Y superar este momento. Para mí, desde mi creencia, hablar, compartir, escuchar también. A veces no escuchamos como sociedad, y eso también, ¿no? Debemos estar más atentos en ese diálogo silencioso que se puede producir en personas que lo están pasando mal, pues tratar de afinar mucho ese oído, y hablo de oído
y la escucha en un sentido mucho más amplio que del órgano y del sentido del oído. Entonces, bueno, tal vez inclinarnos mejor a ellos y también, pues ya que estamos, pues hacer algún tipo de leyes más estrictas con las redes sociales y esas cosas, porque sí que están causando mucho daño. Entonces, yo soy una persona que no estoy muy feliz de ser fumador, pero soy fumador y está bien que me digan que perjudica seriamente la salud y de las cosas malas que trae consigo el fumar, pero las redes sociales también. Claro. ¿Sabes qué te decía? Entonces, las advertencias y controlar un poco eso, pues está generando mucho dolor. Desde eso, desde no el tiempo, historias desfragmentadas, validaciones no conseguidas, y eso acaba afectando a la salud mental. Pero bueno, tu visión seguro que es más certera que la mía, pero yo solo se me ocurre decir: hablemos, escuchemos, acompañemos. Y ya terminando, Gabriel, y agradeciendo tu amable presencia y contribución, ya que hablas de lo de contar, ¿por qué? Y como padre también aprovecho para preguntártelo, esa falta de conexión de los jóvenes, porque claro, esta chica, la que comenté, pues no, los padres la veían preocupada, le preguntaban, y entonces el mundo de los jóvenes, sobre todo la adolescencia, ¿por qué esa historia, ya que hablamos de storytelling, de nuestras historias, es difícil que la compartan? Los jóvenes piensan que no entendemos, que no nos suelen, es decir, nosotros hemos pasado por esas edades también, pero ¿por qué hay esa especie de falta de comunicación o incomunicación entre las historias, sobre todo de la adolescencia, con las historias de los padres, adultos en general, y es un mundo como un micromundo aparte, no sé si hasta cierto punto hermético, pero desde luego difícil claro, nosotros bombardeamos como padres, bombardeamos con preguntas, tal, ellos, eso a lo mejor pues va en contra y se reservan o son más reservados, y en fin, ¿cómo tú hablas de comunicar, de hablar, pero muchas veces es difícil, ¿no? Ese diálogo entre es difícil, es muy difícil, no te digo que no, pero es cierto que en muchas ocasiones hemos de no juzgar, quiero decir, y no cualquier momento es bueno para educar. Yo me he visto también en eso y me he intentado reeducar ahí. Tu hijo te está contando cualquier cosa y no ha acabado de contártela, que ya le estás dando consejos, educándole, pues esto no se hace así, juzgándole, se siente juzgado. Él no te está contando eso para que le eduques en ese momento, te lo está contando para que le escuches y te calles. A mí creo que el mejor papel que podemos hacer los padres es callar, porque eso genera un espacio de confianza. Si yo te estoy contando cosas y veo que me estás valorando, juzgando, no sé qué, no me dejas acabar, ostras, la próxima vez no te lo voy a contar. No es que no quiero que me eduques, en ese momento no quiero una gran lección de vida, no, quiero que me escuches. Y luego te callas, a lo mejor a los días, cuando sea el momento, si encuentras el espacio, puedes soltarle algo, no desde un púlpito, no desde arriba del todo, sino más de igual a igual. Los adolescentes, y yo me comunico mucho con ellos, yo escribo para niños, para adolescentes, les gusta la gente que les habla de tú a tú, no les gusta la gente que les alecciona todo el rato y les habla desde el púlpito. Y eso, si piensas cuando eras adolescente, seguro que es que... Entonces, hemos de intentar escuchar sin juzgar y sin encontrar que cualquier momento es un muy buen momento para educar y dar nuestra opinión. A lo mejor no la quieren, a lo mejor solo quieren explicártelo. Y está bien, entonces estás entera, ya llegará el momento. Todo tiene su momento. En la historia todo tiene su momento. Cualquier historia es como un chiste. El chiste es la estructura narrativa perfecta, porque el que lo cuenta sabe toda la información que va a dar, pero la va dando en su momento justo, porque si tú no cuentas el chiste con las cosas y la información adecuada en el momento justo, el chiste no tiene gracia. Y muchas veces la educación, y yo en muchos foros de educación he compartido el viaje del héroe para ver dónde el padre debe ponerse, porque no es el héroe de la historia de su hijo, eso es algo que debemos entender todos. ¿Qué papel puedo hacer?
Porque a veces te toca ser el guardián del umbral, pero a veces te toca ser el mentor, pero a veces te toca ser el amigo. Pero, o sea, el rol del padre es muy multiforme, ¿eh? Y debemos elegir el momento adecuado para el papel adecuado. No debemos ser padres todo el tiempo. No sé si me explico. Sí, eso a mí me ha funcionado de momentos, y cuando me deje funcionar te lo diré. Yo también lo aplico, en la medida que puedo también aplico en escuchar y después más adelante si tal, oye, aquello que me dijiste, por cierto, y tal, pero y para el común de los mortales, estaba pensando, Gabriel, la cuestión de si alguien, o sea, dices, bueno, bien, voy a contar mi historia, pero si mi historia no le interesa a nadie, o nadie me escucha, o dicen, oye, ya está con sus rollos, con su tostón, es decir, cuando ves que a lo mejor no tienes el entorno, o no sé si por uno mismo, si es por el entorno, pero que me pasa a mucha gente, ¿no? De, bueno, menuda, o no le escuchan, o no tiene esa recepción, o ese alguien que le pueda con el que pueda compartir, ¿no? Y eso me lleva a una segunda parte de la pregunta. Entonces, en ese caso también nos llega con nosotros mismos, con que nos contemos la historia a nosotros mismos, o es necesario tener a los demás también ahí. A ver, obviamente depende, pero te voy a contestar con un cuento que leí hace mucho tiempo, cuando yo era preadolescente o adolescente, de un libro que me gustó mucho, de Anthony de Melo. Anthony de Melo es un personaje cristiano que proviene del budismo, ¿no? Y que escribe cuentos así como inspiradores. Creo que el libro se titulaba El canto del pájaro, pero lo cito muy de memoria y hace mucho tiempo. Y decía que había un predicador en el desierto ahí, pues subido para ahí con un megáfono, y ya está. Pero la verdad es que nadie le hacía caso. Un día, 2 días, 3 días, pero nadie. Ya era evidente que al pueblo y a la gente esa no le gustaba lo que decían y tal. Y entonces un día se le acerca uno y dice, oye, una cosa, llevas varios días aquí, a las afueras del pueblo, aquí en el desierto, ¿sabes? Por el pueblo del desierto, vale. Y nadie te hace caso. ¿Por qué sigues? ¿Por qué sigues haciendo eso? Y el tipo le dice, bueno, ya que no les he conseguido cambiar a ellos, yo sigo predicando para que ellos no me cambien a mí. Muy bueno. Entonces a veces, insistir, si lo haces con ese sentido del que hablábamos, oye, a lo mejor no puedes cambiar el mundo, pero va a ser suficiente con que el mundo no te cambie demasiado a ti. Y insistas en eso, que si te hace bien, sigue haciéndolo. Entonces, eso me gustó mucho. Esa historia me ha acompañado mucho. Sí, es muy buena. Yo cuando estabas hablando allí predicando en el desierto, me recordaba lo de la película de Buñuel, de Simón, ¿no? Bueno, el mito o la leyenda de Simón en su columna, ¿no? Allí él solo predicando, también un poco parecido. Pues muchísimas gracias. Simplemente ya para terminar y como colofón, ya que también, como bien has dicho, eres autor de cuentos y sobre lo del más allá, Gabriel, que muchas personas viven con esa ilusión, bueno, en las promesas del paraíso, de eso también, ¿cómo influye, cómo integrar o cómo debemos de manejarlo? Bueno, no lo sé, a ver, es que al final todos son unas historias. Yo te digo que yo prefiero la historia del más allá que la historia del materialismo dialéctico, que no deja de ser otra historia. La trascendencia es algo que necesitamos. Está bien encontrar ni que sea un propósito de bondad y de amor que será recompensado. Puede ser de motor. Como decía Pascal, la apuesta no es tan complicada, ¿no? Decir, pórtate bien aquí durante unos años, que son nada, porque la vida es un suspiro y tendrás la recompensa de la vida eterna. Bueno, aunque me salga mal, como hacer el bien sienta bien, aunque no haya nada, pues bueno, será aceptable. Y si encima, tal, como era un buen jugador, Pascal, sabes que le gusta mucho jugar, pues como
Sí, como bueno, jugador. Inventó, sí, claro, por eso inventó una apuesta, la es una buena calculadora. apuesta. Sí, es una buena apuesta, ¿no? Es sí. como una buena apuesta, ¿no? De bueno, si te sirve, yo siempre un poco, si te sirve, a mí me sirve más una trascendencia de cualquier tipo, porque hay muchas narrativas, pero todas se parecen, la prefiero a que me coman los gusanos. Me sirve más. Si a alguien le sirve... Es verdad, sí, que dijo, sí. Ya de creer en algo, pues prefiero, sí. Ya puestos, ¿no? Sí, pues sí, ya sí, me sí. voy para allá, no sé. Entonces, si te sirve, pues dale Sí. fuerte. Sí, si te sirve los gusanos también, ¿eh? Si tú tan... Claro. Adelante. Sí, también buen ejemplo. Y bueno, pues ya lo último, porque no me resisto a preguntártelo también, ya más en general, ya respondiendo a la pregunta cómo somos. Gabriel García de Oro, la historia la escriben los más fuertes, los más poderosos, es verdad eso, que la historia en general, ya sé que estamos hablando de la historia personal, pero lo que es la historia con mayúscula como ciencia, al final la historia es la que van conformando los fuertes, como se suele decir. Sí. La historia la escriben los que vencen, ¿no? Pero es verdad que a veces van cambiando esos vencedores. A esa hora la tendencia es una y cambia otra, la otra es otra y tal, y se va reescribiendo, reinterpretando. La historia no es una, pero obviamente siempre la historia así con la H mayúscula, pues sí, siempre pertenece a historias de estados, de reyes, de guerras, de conflictos, bueno, supongo que claro, sin conflicto no hay historia. Eso es algo que es evidente, ¿no? Sin conflicto no hay historia. Pero sí que siempre la escribe la moral imperante de cada época. Eso no quiere decir que luego cambie y se reescriba. Bueno, nos encanta reescribir la historia, pero porque no habla tanto del pasado. O sea, la historia habla más del presente. O sea, cómo interpretamos ahora la esclavitud de Roma, ¿sabes? Pues habla más de nosotros que la esclavitud de Roma, que no sé muy bien cómo era y ni cómo lo vivían incluso los esclavos. No lo sé, ¿vale? No estaba ahí. Sé que estoy aquí y que dice mucho de nosotros, cómo vemos figuras como Julio César, como el otro. Va cambiando también. Eso es una gran lección también. Una buena perspectiva, Gabriel. Pues muchísimas gracias, Gabriel García de Oro. Creo que nos has ilustrado con tus historias, con tus recomendaciones, y espero que los oyentes pues puedan, gracias a tus aportaciones, pues construir lo mejor posible sus propias historias, que yo creo que es muy importante, como has manifestado en esta entrevista, que te agradezco enormemente, Gabriel. Pues muchas gracias por invitarme y un placer hablar. Para mí me encanta explicar historias y charlar y genial, muchas gracias. O sea, en tu caso entonces no es en casa de Herrero el cuchillo de palo, no, en tu casa es que te cuenta te gusta cuentos. Un saludo, Gabriel. Gracias. Bien, pues hasta aquí este programa de Eres, donde hablamos de ser es. Recordaros que también los tenéis disponibles en la página web de consultaexistencial.com, así como los blogs, test y demás productos y servicios sobre nuestra existencia, desde los libros del Tratado Existencial, los audios, los test, la consulta online. Y también recordaros que en todas las locuciones de Lola Llabrés, poesía, textos, los tenéis disponibles también en la editorial El Hombre de Papel. Precisamente os dejo ahora con la grata compañía, con la grata voz de Lola Llabrés. Hasta el próximo programa. Saludos de José Gabriel Vaz. ¿Qué me cuentan las notas que ajusto en mi oído en esta noche insomne? Al hombre enredándose con su propia soledad, haciéndola amante. A la noche madre de mis sueños, vida en un universo paralelo. Mientras los cables de alta tensión se revelan y ejecutan con brillantez un alegro,
Mi padre sigue tocando el piano antes de morir. Y yo, deseo ofuscado entre sábanas con vida propia, dudo de mí, si soy lo que seré, o es mi sueño en el que bailo, río, amo, lloro, duermo. Una extraña avidez por romper el sonido de mi retirada. La vuelta al silencio improductivo parece una derrota sin retorno. Callar el grito, revolver el humo en la noche, retorcer mi almohada.